todos estos profesores se han topado con el mismo problema. No pueden saber lo que pasa en el paciente suyo es muy inestable, en general se duerme, se va, es inconstante, etc. Si estos profesionales aceptan de reconvertirse, instalan, por ejemplo, un proyector de imágenes, un proyector de diapositiva en una pantalla y un emisor de sonido, sí pueden hacer trabajar un grupo completo, pero desgraciadamente, a menos de ser terapeuta akáshico, no podrán decidir de la secuencia idónea de una persona. Los soportes son muy variables. Por ejemplo, una persona puede usar un DVD, meterlo en su computadora. Puede bajar un archivo de internet, leerlo en una computadora. Puede usar el DVD en un lector de DVD. Lo que ocurre es que estas meditaciones pueden hacerse, por ejemplo, con un emisor de sonido, un lector común de CD, por ejemplo, musical, y una imagen fija, que puede ser de diapositiva o impresa. Lo que cuenta es que siempre se parte del original nuestro. Hay una división, por ejemplo, de Medesvio, que es Medesvio en cartón y no en DVD. Esa es la misma imagen que parece borrosa, solo se puede ver bien con el anteojo de 2 colores, acompañado de un pequeño disco musical, y la persona lo puede escuchar. Entonces, desde un curso colectivo proyectado en una pared para un entrenamiento de los alumnos, hasta un sistema individual en cartón que se puede llevar en casa y usar solamente con un lector de sonido, hay una multitud de medios de utilización. Lo que es importante es que recordarse, usar un solo DVD provocará el efecto que dice el título, mientras que usar una secuencia solo puede ser hecho por un profesional, es decir, la decisión de la secuencia, caso individual, no repetible, y debe ser decidida por un terapeuta akáshico online. ¿Sí? Esto es importante. Conclusión, yo recomiendo a lo máximo de profesor de control mental y de meditación de aprender este método porque es el que va a dominar en el futuro. ¿Tenemos derecho a dar esta energía, me desvío, a gente que no la ha pedido? Por la misma razón que expliqué en otro momento, todas las técnicas son autoprotegidas. Ningún podría dañar. Si el espíritu, es decir, entendemos el ser bioenergético de una persona, no quiere de esta energía, va a cortar los canales de entrada y no recibirá la energía. Es sin ningún peligro. Por otra parte, imaginamos el caso de una persona en coma, un drogadicto, un delincuente, un adolescente rebelde. ¿Cuál es la tasa de libre albedrío que le queda verdaderamente? En realidad, a veces una persona puede tener 3-4% de libre albedrío, por este se está drogando, o por este está en una profunda depresión. Y esta persona no sirve de pedirle su opinión si lo podemos hacer a distancia, sin entrar en conflicto con el orden médico, sin hacer correr riesgo a la persona. La conclusión es no necesitamos pedir autorización a la persona para enviarle esta energía a distancia porque es inocua, no hay ningún riesgo posible para esta persona. Solo le puede hacer un gran bien, un mediano bien, un cierto bien o nada, pero un daño nunca jamás. Esta es una regla de tranquilidad para todos los que la practican. ¿Se pueden recuperar drogadictos con las meditaciones me desvío? Probablemente solo con las meditaciones me desvío no, pero amplificando a muchas otras técnicas que contiene la terapia akáshica, sí, se puede provocar una gran ayuda en esta dirección. ¿Hay efectos secundarios? En general, los efectos son los mismos que en homeopatía. En homeopatía hay una ley que se llama la ley de Ehring, donde la recuperación de la persona va de arriba hacia abajo, del pasado hacia el presente y de adentro hacia afuera. Conclusión muy trivial. Si practican las técnicas me desvío, una persona entra en una fase de 2-3 días de diarrea, no necesita enviarnos un mail, puede ser bien relacionado. ¿Por qué? Porque la diarrea, una perturbación menstrual, una crisis urinaria, náusea, vómito, sinusitis, lágrimas, erupción de piel, todo esto son manifestaciones de expulsión de energías bloqueadas. Las me desvío y también la visualización y también la hipnobioenergía trabajan las energías de la persona. Si hay energía negativa o comprometida, es normal que sean expulsadas, en realidad. Finalmente, ¿qué preferimos? Acabamos de ingerir un veneno. ¿Preferimos vomitar inmediatamente o envenenarnos? La contestación es la misma. Estamos practicando técnicas de meditación estereoscópica para liberarnos de ciertas cosas. Estas liberaciones serán de la forma indicada. Y la más interesante de todas, ¿sabe cuál será? Pesadillas.
Las pesadillas es la diarrea del inconsciente. Es común que una persona al inicio de practicar estas técnicas tenga pesadillas horribles. ¿Por qué? Porque precisamente su inconsciente es cargado de traumas diversos y necesita expulsarlos. Las pesadillas es la forma normal de lograr expulsarlas. ¿Las meditaciones las podemos encontrar por internet o tenemos que siempre buscar un profesor de terapia akáshica? No, precisamente hay varios lugares de internet donde se encuentra Medesbio, meditación estereoscópica bioenergética, y en las páginas web que indica Radio Akáshica obviamente pueden encontrarlo fácilmente.